Padre Santo, Señor, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, y glorificar tu nombre primeramente. Darte gracias, Señor, porque permites que estemos en este tu día, Señor, pudiendo glorificarte, Señor, pudiendo adorarte con nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, por una buena conexión para nuestros hermanos que nos acompañan desde sus casas. Que seas tú, Señor, bendiciendo este tu día, Señor, y tu reunión. Te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la oración a ti. Amén y amén. Vamos a iniciar con el himno 94 por la mañana. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Amén. Vamos a seguir con el himno 47, Grandes y maravillosas son. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo
aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Vamos a seguir con la lectura de la palabra. Los invito a buscar el Salmo 44. Cuando estén ahí me confirman con un amén. Vamos a leer el primer versículo de los hombres, el segundo a las mujeres y así hasta terminar el salmo, ¿listo? Recordemos respetar los signos de puntuación. Dice la palabra del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. Pero nos has desechado, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. ¿Para qué nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrises con sombra de muerte? ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Despierta, porque duermes, Señor, despierta, no te alejes para siempre. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Amén. Vamos a continuar con el himno 56, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí
qué hermoso estar al abrigo de nuestro Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para la oración congregacional. Padre Santo, Señor, en esta mañana queremos nuevamente, Señor, darte toda la gloria, Señor, darte toda la honra a ti, Padre, que eres el único digno, Señor, de alabanza, a ti que eres el único Dios vivo, Señor, a ti que eres el único santo, Señor. Inclinamos, Padre, nuestro corazón para glorificarte a ti, para alabarte, Señor, para adorarte, para, Señor, asombrarnos, Señor, ante tu poder, Señor, ante tu conocimiento. Queremos darte, Señor, toda la gloria, Señor, que tu nombre sea alabado en los cielos, Señor, y en la tierra. Y te rogamos, Señor, en esta mañana, primeramente, Padre, por tu iglesia. Queremos, Padre Santo, rogarte que seas tú trayendo avivamiento, Señor, a tu iglesia, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor. Porque tú eres poderoso, Señor, y tú puedes lograr que cualquiera, Señor, crea sin importar dónde esté, Señor, sin importar las circunstancias de su país, Señor, si es permitido o no, Señor, la predicación de tu evangelio, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para llevar tu palabra. Tú eres poderoso, Señor, para levantar hombres en cualquier parte, Señor. Y te rogamos, Señor, que seas tú trayendo cada vez más creyentes a tu iglesia, Señor, que seas tú trayendo, Señor, cada vez más esclavos a tu palabra, Señor, porque como lo dice tu palabra, Señor, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Necesitamos, Señor, más obreros que estén dispuestos, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a predicar tu evangelio. Te rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a las naciones que quizás no pueden predicar el evangelio, ese Señor, que es ilegal. Que seas tú bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran allí, dándoles la fortaleza, Señor, dándoles la resistencia, Señor, para aguantar, Señor, la ley humana. Porque entendemos, Señor, que quizás el hombre pueda lastimar el cuerpo, Señor, pero tú eres el único que puede, Señor, enviar nuestra alma al infierno. Y por eso te rogamos, Señor, por ellos, que no desfallezcan en esta labor, Señor, que nunca, Señor, te dejen por un humano, Señor, que nunca te dejen por las leyes humanas, sino por el contrario, Señor, cada vez se gloríen más, Señor, y cada vez se gocen más en llevar tu palabra, Señor, en predicar tu evangelio, Señor, así el hombre lo prohíba, Padre. Te rogamos, Señor, asimismo por tu iglesia local, Señor, que seas tú bendiciendo a cada una de las iglesias, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, y ayudándoles a los demás a predicar la sana doctrina, Señor, que no se desvíe ninguna de estas iglesias, Señor, en la predicación de la palabra, que no se desvíen, Señor, por doctrinas de hombres, Señor, por vientos de doctrinas, sino por el contrario, Padre, que tu iglesia, Señor, esté cada vez más firme en la palabra, que tu iglesia, Señor, entienda cada vez más tu verdad, Señor, y que se pueda predicar, Señor, conforme, Señor, a tu Hijo, conforme a tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, asimismo por hombres, Señor, que seas tú levantando cada vez más hombres, que seas tú, Señor, permitiendo que cada vez más, Señor, los hombres entiendan tu palabra, Señor, que cada vez más, Señor, los hombres prediquen tu palabra, Señor, la enseñen, Señor. Te rogamos que seas tú levantando hombres, Señor, pastores, Señor, maestros, que estén dispuestos, Señor, a dejar su vida de lado, Señor, por seguir tu obra, que estén dispuestos, Señor, a ponerte en primer lugar por sobre todas las cosas, Señor, porque, Señor, tu iglesia necesita hombres que prediquen el evangelio, Señor, la sana doctrina. Necesita hombres, Señor, que lideren sus hogares, Señor, que enseñen, Señor, a sus mujeres la palabra de verdad, Señor, que enseñen, Señor, a sus hijos cómo comportarse, Señor, que les enseñen, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a cómo ser hombres y mujeres, Señor, del evangelio, Señor. Necesitamos que formes hombres con carácter, Señor, hombres maduros en tu palabra. Y te rogamos, Señor, porque tú eres poderoso para levantar, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para levantar de donde quieras, Señor. Por eso te rogamos a ti, Padre. Te pedimos, Señor, asimismo por mujeres, Señor, dispuestas a seguirte a ti, Señor. Esa mujer piadosa que nos le enseña tu palabra, Señor. Que seas tú levantando cada vez más mujeres que estén ayudando a sus esposos, Señor. Que estén enseñándoles en amor a sus hijos, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándoles a ellas a enseñar tu palabra, Señor, a que nos dejen guiar, Señor, por estas doctrinas que nos enseña el mundo, Señor, estas falsas doctrinas, sino por el contrario, que sean un ejemplo, Señor, de verdad, Señor, que sean un ejemplo de piedad, un ejemplo de feminidad, Señor, que seas tú, Señor, levantando mujeres dispuestas, Señor, a mostrar, Señor, el verdadero rol de la mujer según tu palabra, Señor. Te rogamos asimismo por jóvenes, Señor, que seas tú trayendo más jóvenes a tu iglesia, que seas tú permitiendo, Señor, que aún desde la temprana edad, Señor, cada vez más jóvenes, adolescentes te conozcan a ti, Señor,
que ya no se guíen, Señor, por los placeres de este mundo, que no se guíen, Señor, por sus deseos, sino que dediquen, Señor, como lo dice tu palabra, la juventud, Señor, esa fuerza, Señor, de la juventud a la predicación de tu palabra, esa fuerza, Señor, que tenemos en la juventud, Padre, para glorificarte a ti, Señor, y para poder extender tu palabra, Señor, donde quiera que tú quieras, Padre. Te rogamos, Señor, asimismo por los niños, Señor, que seas tú bendiciéndoles, que seas tú dándoles luz desde pequeños, Señor, que ellos aún, Señor, de que sean chicos, Señor, que ellos entiendan tu palabra, Señor, que ellos se glorifiquen, Señor, que ellos se alegren en venir a tu iglesia, Señor, y que desde pequeños entiendan, Señor, que este es su lugar, Señor, que este es su único propósito, Señor, glorificarte a ti y darte toda la honra, Señor, toda la alabanza y toda la oración. Te rogamos, Padre, por nuestra nación Colombia, Señor, que seas tú teniendo misericordia de este pueblo, Señor, que seas tú, Padre, ayudando, Señor, a que se levanten evangelistas, Señor, para que extiendan, Señor, tu palabra a toda la nación, Señor, que extiendan la sana doctrina, Señor, a que extiendan, Señor, tu palabra, Señor, tu baluarte, y que esta nación, Señor, sea una nación que te adore, una nación que se glorifique en ti, Señor, una nación que te dé toda la alabanza, Señor, que glorifique tu nombre, Padre. Te rogamos, Señor, asimismo por nuestra nación vecina, Señor, Venezuela, que seas tú teniendo misericordia de ellos, Señor, que seas tú bendiciéndoles, Señor, y levantando cada vez más pastores, cada vez más maestros, Señor, y que les enseñen, Señor, que a pesar de este tiempo difícil, Señor, el que confía en ti, Señor, está en paz, que el que confía, Señor, en tu palabra está gozoso. Te rogamos que seas tú, Señor, haciendo la obra en este país, utilizando esta situación, Señor, para que cada vez más personas lleguen a tu palabra, para que cada vez más personas, Señor, dejen de confiar en los hombres y empiecen a confiar en ti, Padre. Te pedimos, Señor, asimismo misericordia por Argentina, Señor, que seas tú teniendo misericordia de este pueblo, Señor, perdónales por esta ley, Señor, que acaban de aprobar, Señor, el aborto. Te rogamos, Señor, que seas tú teniendo misericordia de ellos, Señor. Entendemos por tu palabra, Señor, que tú de ahí nos sacaste. No nos creemos más que nadie, Padre. Y entendemos que si no hubiera sido por tu palabra, Señor, quizás estaríamos a favor. Pero te rogamos, Señor, en tu misericordia, Señor. Le rogamos, Señor, a ese Dios piadoso, a ese Dios misericordioso, que haga la obra en este país, Señor, y que no permitas que se desvíe más. Que no permitas, Señor, más libertinaje, sino por el contrario, Señor, que hagas entender a cada uno de ellos que necesitan de ti, Señor, que no necesitan revelarse a tu nombre, Señor, que no necesitan de la ciencia, sino necesitan es de tu palabra, Padre. Que seas tú perdonándoles y trayendo misericordia y piedad a este país, Señor, trayendo cada vez más, Señor, a tu iglesia, a este país, Señor, que cada vez haya más iglesias que enseñen tu palabra, Señor, que traigas un avivamiento, Señor, que este país se arrepienta, Señor, y te dé la gloria a ti, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te pedimos que asimismo bendigas las reuniones de esta iglesia, Señor, las reuniones de entre semanas, Señor, y tu día, Señor, que permita, Señor, que cada vez nosotros invitemos a más, Señor, conocidos, familiares, Señor, a que como iglesia, Señor, estemos pendientes, Señor, de los asistentes, Señor, que seas tú, Señor, trayendo misericordia a cada uno de ellos, Señor. No queremos, Señor, llenar esta iglesia, sino por el contrario, queremos llenar tu iglesia, Señor, sin importar a qué iglesias asisten, Señor, que sean creyentes verdaderos, que, Señor, promulguen tu sana doctrina. Y te rogamos, Señor, que seas tú utilizando las reuniones, Señor, cada uno de los medios que tenemos a nuestro alcance, Señor, la reunión de los domingos, Señor, las reuniones entre semana, las transmisiones, Señor, que se hacen por internet. Te rogamos que seas tú utilizando todo esto para poder llegar, Señor, a nuestra localidad, Señor, llegar a este barrio, Señor, y que cada vez más personas, Señor, que conozcamos, nos des ese gozo de compartir con ellos tu palabra, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, y te rogamos que seas tú bendiciendo la predicación, Señor, de este día. Es en el nombre de tu Hijo amado que hemos orado. Amén y amén. Vamos a seguir con el himno 63, o Amor de Dios.
Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les amó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado a Dios. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trampa y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Vamos a orar por la ofrenda. Recordemos que estamos tratando de volver a la normalidad, así que les pedimos que traigan sus ofrendas acá a la iglesia. Si ya les resulta imposible traerla, entonces sigue estando la cuenta en el WhatsApp de la iglesia, o si conocen a algún hermano miembro que viva cerca a ustedes, la pueden hacer llegar también con ellos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, entendemos por tu palabra que aun con nuestras ofrendas, Señor, te glorificamos, te adoramos a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque por ti, Señor, tenemos un trabajo, Señor, por ti tenemos sustento, Señor, y con lo que tú nos has dado, Señor, también queremos darte la gloria, Señor, también queremos bendecirte, Señor, también queremos glorificarte, Padre, con nuestro dinero, Señor, para el mantenimiento, Señor, de tu iglesia, Señor, para que seas tú manteniendo esta obra, Señor. Te damos, Señor, toda la gloria, Señor, y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que quizás carecen de un empleo, Señor, que seas tú ayudándoles, Señor, que seas tú bendiciéndoles, Señor, para que también puedan participar con nosotros, Señor, en esta alabanza, y para que asimismo, Señor, seas tú glorificándote en la vida de ellos, Señor, a través de un empleo, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, sea esto para ti, Señor, esta ofrenda únicamente para ti, para tu iglesia, Señor, y que seas tú dándonos la sabiduría para administrarla, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la oración a tu nombre. Amén y amén. Y por último vamos al himno 539, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye del alí. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Antes de dar paso a la predicación, recordemos tener los celulares apagados o en modo avión, tener ya lista la Biblia y los cuadernos para los que escriben, tener a los niños en sujeción para que desde pequeños se acostumbren a escuchar la palabra. Los dejo con nuestro hermano César. Buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por que tú eres bueno, porque tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia para con nosotros. Lo has demostrado a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, al enviarlo a morir por nosotros. Nosotros, Señor, somos culpables, hemos, Señor, pecado contra ti, hemos desobedecido tu ley moral, pero, Señor, tu palabra nos enseña que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que en eso consiste el amor. Por eso te damos gracias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros pecadores. Gracias porque Él nos limpió con su sangre preciosa, nos lavó, y ahora nosotros podemos acercarnos con plena confianza al trono de la gracia,
para clamarte, para suplicarte, para rogarte, Señor, tu gracia, tu misericordia, no solo para con nosotros, sino para aquellas personas que no te conocen, para que tú sigas haciendo tu voluntad conforme al propósito, Señor, con el cual nos has llamado. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón a través de la Escritura, que tú hables a nuestras vidas, Dios, que el Espíritu de Dios que, Señor, tú dejaste, Señor, sea convenciéndonos, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio y guiándonos a esa preciosa verdad de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, por mi vida, Dios, tú sabes que yo soy pecador, que yo he fallado, que no soy digno de estar en tu presencia, que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tu palabra, Señor, me enseña que el que confiesa sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, Dios, y a pesar de mí, Dios, a pesar de que soy un hombre limitado, soy un hombre torpe, Señor, tú, Señor, uses tu palabra, Señor, uses tu evangelio, uses la Escritura para la gloria de tu nombre, Dios, porque el anhelo de nuestro corazón, Dios, no es que un hombre sea glorificado, sino que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado, porque solo tu nombre es digno de glorificar, solo tu nombre es digno de alabanza y solo tu nombre es digno de adoración. Por eso aquí estamos, Dios, como iglesia, Señor, reconociendo nuestra dependencia y necesidad de ti. Te damos gracias nuevamente por tu palabra y te rogamos, habla a esta tu iglesia conforme a tu voluntad, a tu propósito en cada uno de los que estamos aquí, para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el prefacio de los 10 mandamientos. Vamos a seguir con este estudio, más que una predicación es un estudio. Entonces vamos a continuar con este estudio. Si ustedes recuerdan, ya vimos lo de Egipto, que era Egipto. Ahora vamos a ver la casa de servidumbre. Vamos a ver lo que es la casa de servidumbre. Si alguien, por favor, busca Éxodo 20, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Si alguien, por favor, lo lee, no lo tengo acá. Sí, léalo, por favor. 1 y 2. Amén. Entonces ese es el prefacio de los 10 mandamientos. Entonces vuelvo y repito, ya habíamos visto Egipto, ahora vamos a ver la casa de servidumbre, que es la segunda parte. ¿Ahí está claro? Entonces, la referencia a Egipto decíamos que aludía a un lugar de idolatría y superstición. La casa de servidumbre hace referencia a un lugar de aflicción, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver casa de servidumbre. Y lo que está diciendo aquí la Escritura es que la casa de servidumbre está aludiendo a un lugar de aflicción. Dice que Israel durante su estancia en Egipto estuvo sometida a fuerte tiranía. Tenía crueles capataces que los vigilaban y los sometían a trabajos forzados. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué los obligaban los egipcios? Los egipcios los obligaban a hacer ladrillos o adobes, como en ese tiempo se llamaban, sin paja. O sea, los obligaban, los tenían en esclavitud. Egipto recibe pues el apelativo de horno de hierro en Deuteronomio 4:20. Entonces, ese es el apelativo que recibe Egipto. Es un horno de hierro. Si quiere, busquémoslo, de Deuteronomio 4:20. Dice Deuteronomio 4:20. Pero vosotros, Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces ahí se está refiriendo a Egipto como ¿qué? Como el horno de hierro. Pero aquí se está refiriendo a Egipto como casa de servidumbre, en este pasaje que leyó nuestro hermano Cristian. De esta expresión, te saqué de casa de servidumbre, cabe decir dos cosas. Los hijos de Dios pueden estar sometidos en ocasiones a aflicciones dolorosas de casa de servidumbre,
pero Dios a su debido tiempo los sacará de este estado de aflicción. Entonces, podemos ver dos cosas. Entonces, primero, que Dios somete a sus hijos o a su pueblo a casa de servidumbre, pero también hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que los va a sacar, no nos va a dejar ahí. Como ya decíamos, los hijos de Dios pueden estar sometidos a aflicciones dolorosas en la casa de servidumbre. El pueblo de Dios no cuenta con ninguna excepción de los problemas de esta vida. Nosotros no podemos decir que porque somos hijos de Dios o porque hemos sido salvados por Cristo, hemos sido lavados por la sangre, entonces no vamos a tener dificultades. Los malvados viven entre algodones. Muchas veces vemos que estos hombres que hacen el mal viven entre algodones, dice aquí el autor del libro. Los piadosos a menudo viven asfixiados en azufre. Entonces, por el contrario, los piadosos viven asfixiados en sus problemas. Pero ciertamente, ¿cómo observaríamos el poder de Dios para rescatarlos de sus problemas si en ocasiones no les hiciera pasar por ellos? Entonces, ¿cómo Dios mostraría su poder si nosotros como creyentes no pasáramos por problemas? Sería algo ilógico. ¿O cómo Dios podría enjugar o secar las lágrimas de los ojos en el cielo si antes no las hubiéramos derramado en la tierra? ¿Cómo Dios podría secar nuestras lágrimas si aquí en la tierra no las derramamos? Hay una promesa que dice que bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, ciertamente, a veces Dios estima oportuno que sus hijos estén en la casa de servidumbre. Vemos un momento, por favor, en la Escritura, 1 de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, mire lo que dice ahí, si es que necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice la palabra que es necesario, ya está hablando de los creyentes, que seamos afligidos en diversas pruebas. El cuerpo precisa una porción amarga muchas veces más que una porción dulce. ¿Hasta ahí les ha gustado? ¿Ser creyentes? ¿Sí? Merecemos o es necesario que estemos en aflicciones. Bueno, esa era la introducción. Ahora vamos a mirar por qué deja Dios a su pueblo, es una pregunta, en casa de servidumbre o en un estado de aflicción. Es bueno preguntarnos, ¿cierto? ¿Por qué hace Dios esto? Que hasta el momento no está como tan bueno, ¿cierto? ¿Cómo así que Dios deja a sus hijos, a su pueblo en estado de aflicción? Entonces, el primer punto, lo hace para ponernos o ponerlos a prueba. Por favor, vaya por un momento a Deuteronomio 8, vamos a leer del 15 al 16, Deuteronomio 8, del 15 al 16. Le voy a pedir el favor, hermano Alberto, si nos lee esa porción, Deuteronomio 8, del 15 al 16. ¿Me escuchan, hermano? Deuteronomio 8, del 15 al 16, hermano Alberto, por favor. ¿Me escucha, mi hermano? ¿Me escucha? Sí, un poquito más duro, por favor, hermano. Déjeme hacer. Ahí mejor. Bueno, y dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Amén. Y digas en tu corazón, ¿hasta ahí? Sí, señor.
Entonces, como notamos ahí, vuelve y habla de que nos había conocido afligiéndote y probándote, ¿sí ve? Entonces, Él nos prueba en ese tiempo de aflicción. Dice, para probarte, para a la postre hacerte bien, ¿sí? La aflicción es la piedra de toque de la sinceridad, es como como cuando el Señor nos oprime, ¿cierto? El pastor siempre nos ha dado un ejemplo de cuando se oprime un banano. ¿Qué le va a salir al banano? Entonces, cuando el Señor nos oprime, a ver qué es lo que va a salir de nosotros. ¿Qué va a salir de nuestro corazón? Si realmente hay en nosotros esa sinceridad. Veamos el Salmo 66:10. Salmo 66:10. Dice el Salmo 66:10. Porque tú nos probaste, oh Dios, vuelve y habla la palabra de prueba. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Ese ensayaste también se podría traducir como prueba. Nos probaste como se afina la plata. Versículo 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Quién está haciendo eso? Dios. Nos ensaya, nos prueba como el oro, ¿cierto? Nos pone pesada carga. El Señor nos está probando. Los hipócritas pueden abrazar la religión verdadera. Cuando hablamos de religión verdadera es la sana doctrina. La podemos abrazar en la prosperidad y cortejar a esta reina mientras tenga joyas colgadas de las orejas. Sin embargo, el buen cristiano es el que se mantiene cerca de Dios en tiempos de sufrimiento. Entonces, mientras todo está bien, mientras todo marcha sobre ruedas, como decimos nosotros, mientras todo nos vaya bien, nosotros estamos bien en la religión verdadera, sea la religión. Entonces, Dios es todopoderoso, el Dios que me bendice, el Dios que me ama. Pero cuando viene el sufrimiento, ¿cierto? El hipócrita, ¿qué hace? El hipócrita se aleja de Dios. El hipócrita deja esa religión y dice, realmente no es el Dios que yo pensaba, ¿cierto? Y se aleja de Dios. El cristiano verdadero, aún en el sufrimiento, sigue con Dios, ¿cierto? Aún en el sufrimiento. Miremos por un momento Salmo 44:17. Mira lo que dice el Salmo 44, que era el que leyó nuestro hermano Santiago. Salmo 44, él lo leyó todo. Pero el versículo 17, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo 44? Que venía hablando de que venía del pueblo, los habían, ¿cierto? Todo les estaba saliendo mal. Y miren lo que ellos dicen, a pesar del sufrimiento de lo que ellos estaban pasando, dice el Salmo 44:17, todo esto nos ha venido, ¿cierto? O sea, todas esas aflicciones, problemas, dificultades. ¿Y qué pasó? Y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. ¿Sí lo notan? Entonces, el cristiano verdadero continúa. El cristiano verdadero dice, no me he olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No reniega de Dios. Sino él continúa en la lucha. Él sigue, dice. Ahí es donde Dios, como decía, los aprieta. Y si uno es un cristiano verdadero, uno continúa, sigue, ¿cierto? Pero si uno no es realmente un creyente, no va a salir sinceridad, sino al contrario, va a salir reproche, queja, incredulidad, ¿cierto? Entonces, Él nos prueba. Cuando estemos nosotros en aflicciones, Él nos está probando. Segundo, también usa las aflicciones para limpiarnos, como limpieza, para purgar nuestra corrupción. Mire lo que dice Isaías 27:9. Isaías 27:9.
Amén. Dice Isaías 27:9, de esta manera pues serán perdonadas las iniquidades de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. ¿Cuál será el fruto? La remoción de su pecado. Por eso dice que la usa como limpieza, nos va a estar removiendo el pecado, ¿cierto? Nos está removiendo el pecado. Dice que aunque el ojo es un órgano delicado, cuando está enfermo, aplicamos polvos corrosivos y agua para corroer la verruga. Y así, aunque Dios ama a su pueblo, cuando la corrupción empieza a apoderarse de él, le aplica los polvos corrosivos de la aflicción para corroer la verruga del ojo. La aflicción, escuche bien, es el mayal con que Dios nos arranca la cascarilla. O sea, Él nos está limpiando, nos está quitando las impurezas. Cuando nosotros estemos en aflicción, lo que el Señor está es realmente limpiándonos de nuestro pecado. Ahí donde decía Isaías 27:9, la remoción de nuestro pecado. Es un medio que Dios utiliza para purgar nuestra negligencia. ¿Cuál es la negligencia? El pecado, ya sea la lujuria, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el amor al mundo, todo lo que es pecado, el engaño, la mentira, ¿cierto? Dios nos está limpiando, nos está purificando de todo esto, ¿sí? ¿Qué importa si sufrimos más aflicciones mientras sea la forma de tener menos pecado? Entonces el creyente, el cristiano, no le importa su aflicción porque sabe que el Señor lo está limpiando, lo está purificando de su pecado. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, como tercero, también la usa... ¿sí era tercero? Me equivoqué. Sí, perdón, como tercero, para incremento. Dice que para incrementar las virtudes del Espíritu, la gracia prospera siempre más en el horno de hierro. Las heladas severas alimentan el grano. De igual modo, las aflicciones severas alimentan la gracia. A menudo la gracia en los santos es como el fuego oculto en las brasas, y la aflicción es el golpe de viento que las aviva hasta convertirlas en llamas. Entonces imagínense en un asado. Estamos en un asado, las brasas, entonces esa es la aflicción. Y el viento cuando usted empieza a soplar para que allí haya ¿qué? Fuego, haya llamas, para que en nosotros se avive esa llama. El Señor convierte la casa de servidumbre en un amigo para la gracia. Y entonces la fe y la paciencia desempeñan un grande papel, lo que es la paciencia y la fe. Entonces cuando estamos en esa aflicción, ahí debe acrecentar nuestra fe y la paciencia. ¿Sí? Usted está en una lucha, en una prueba. Usted quiere que Dios ya le conteste, que ya le dé respuesta. Pero el Señor lo está probando, lo está limpiando, lo está incrementando su gracia. Entonces Él requiere de nosotros que sigamos confiando en Él, para tengamos la fe y la paciencia, esperemos en Él, que Él responderá en su tiempo. ¿Sí? Dice aquí que las tinieblas nocturnas no pueden ocultar el resplandor de una estrella. Puede ser el cielo muy oscuro, ¿cierto? Pero si nosotros somos verdaderos creyentes, si nosotros en verdad hemos confiado en Cristo, a pesar de la aflicción, del dolor en que estemos, estamos alumbrando. Esas tinieblas no pueden opacar nuestra luz. Acuérdense que nosotros somos la luz ¿de qué? Del mundo, ¿cierto? Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal. Y ni siquiera esas tinieblas van a poder opacar que nosotros somos creyentes. Seguimos teniendo fe, seguimos teniendo paciencia. No vamos a renegar. Es que mire esa situación en la que estoy pasando. Es que mire esa enfermedad. No, es que, o sea, Dios nos da la fe y la confianza, ¿cierto? De que Él tiene el control y nosotros seguiremos brillando. Y cuanto más nos aflige Dios, más refungen nuestras virtudes. ¿Sí ven? O sea, entre más Dios nos aflige,
debe salir del creyente aún más nuestras virtudes, ¿cierto? O sea, el creyente en la aflicción, en medio de la aflicción, se ve que es creyente, que tiene amor, que tiene paz, que tiene gozo, ¿cierto? ¿Sí? Se va a ver eso en el creyente. ¿Quedó claro? Entonces, como incremento. Entonces, ahora vamos a ver nuestro cuarto punto, como preparación. ¿Voy muy rápido? ¿No? Como preparación. El cuarto. Dice aquí que para preparar a los santos para la gloria. Miremos 2 Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Sí ven? Para nosotros como creyentes, ¿dónde tenemos puesta la mirada? ¿En dónde tenemos puesta la mirada? En el cielo, ¿cierto? En Dios, en el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Por eso dice que la tribulación al creyente le pone su mirada es en el cielo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza cuál es? Que el Señor va a venir por nosotros, ¿cierto? Que el Señor viene por nosotros. Nosotros estamos con esa esperanza. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, de este mundo. A pesar de las aflicciones, nosotros estamos pensando es en que un día vamos a estar con el Señor para siempre, eternamente. Nosotros no estamos poniendo la mirada aquí en la tierra, nuestros ojos están puestos en los cielos. Por eso, si el creyente tiene eso en mente, ¿cierto? Siempre va a tener gozo y va a tener paz. Porque él sabe que el día que parta de este mundo, se va con su Señor. O él sabe que en cualquier momento viene su Señor y él se va con su Señor. Ese es el gozo del creyente. Él está pensando en su gloria. ¿Eso no le parece, no lo llena de gozo? ¿No lo llena de alegría? Eso es lo que el creyente, a pesar de sus tribulaciones, él está pensando es en eso. Bueno, miremos por un momento 1 de Pedro 2:5. A ver si este sí le produce gozo. Primera de Pedro 2:5. Dice Primera de Pedro 2:5, pues les iba a dar que leyeran, pero como no hay micrófono, pues me toca a mí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros somos calificados como piedras vivas. Y dice que nosotros, Dios va haciendo con nosotros un edificio. Quiere decir que Dios nos está tallando. Para hacer un edificio, esas piedras toca tallarlas, y para tallarlas hay que ¿qué? Golpearlas, ¿cierto? Hay que afligirlas. Una piedra no siente, pero nosotros somos piedras vivas. Y a nosotros sí vamos a sentir, ¿sí? Pero siempre pensando que Dios está formando un edificio con nosotros, como piedras vivas. Nosotros hacemos parte de ese edificio para la gloria de Dios, siempre pensando en eso, en que Dios, ¿cierto?, nos estaba preparando para ese edificio. ¿Y quién va a habitar ese edificio? El mismo Dios. Miremos 2 Corintios 5:1. Bueno.
Entonces el Señor nos está preparando, dice, para un edificio celestial. Ahora en 2 Corintios 5:1 el Señor nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de qué, de manos, sino que eterna, ¿dónde? En los cielos. ¿Sí lo nota? Esa es la esperanza. Dios nos prepara, nos está diciendo que Él está preparando una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. El creyente está pasando aflicciones, dificultades, pero él sabe que Dios está formando su carácter, que Dios está formando una casa con él, y sabe que Dios está haciendo esa morada eterna en los cielos. ¿Usted sí medita en eso? Yo pregunto. ¿Sí medita en eso? En que Dios está haciendo una morada, que usted un día va a ser parte del reino de los cielos. Entonces, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, si mi mente, mi corazón está en eso, no puede haber amargura, no puede haber enojo contra Dios, sino por el contrario, debe haber gozo. Saber que Dios me eligió, saber que Dios me apartó para Él, y saber que ahora yo hago parte de ese edificio. Eso es lo que me debe llenar a mí de tranquilidad y de gozo y de paz. Si no nos llena de paz y tranquilidad, eso quiere decir que su mirada no está puesta en los cielos. Usted está preocupado es aquí en la tierra, por lo que está pasando aquí en la tierra. Entonces, uy, que salió una nueva cepa, que esa es más mortal, uy, que la economía se cayó, que usted está pensando es en lo que está pasando acá y no tiene su mirada puesta en lo celestial. ¿Qué tal si viene una persecución aquí en Colombia a la iglesia, que no demora, por lo que ya vemos? Mire lo que pasó en Argentina, ya no demora en venir, ya se aprobó el aborto. ¿Se no le parece eso algo terrible? O sea, una mamá matar su propio hijo. ¿Y cuántos no matarán? Porque no solo es uno. Me imagino que eso es terrible. Y festejaban, ¿no? Yo vi la noticia y me provocaba ponerme a llorar. Eso gritaban y yo decía, Dios mío, esto está terrible. Entonces, nuestra esperanza no puede estar aquí en lo que está pasando en este mundo. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Entonces, si viene una persecución, bueno, claro que más adelante vamos a hablar de eso. Ahora vamos a mirar en qué difieren las aflicciones de los piadosos de los malvados. ¿En qué difieren las aflicciones? Los malvados también tienen aflicciones, ¿cierto? Como los piadosos. Usted también puede ver un malvado. Cuando hablo de malvado, hablo de un impío. ¿Sí? Hablo de un no creyente. Es un malvado. ¿Sí? Nosotros antes éramos malvados, impíos. Por la gracia de Dios, ya no lo somos, pero antes lo éramos. El primero dice, no son más que disciplina, estamos hablando del creyente, no son más que disciplina, pero en el caso del malvado son castigos. O sea, Dios está disciplinando al creyente, pero al malvado que le está haciendo lo está castigando. Unas provienen de un padre, o sea, Dios como padre disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama, ¿cierto? Pero como juez, ¿cierto? Dios es padre para sus hijos, pero para los malvados o los impíos es juez. Esos castigos proceden de un juez. ¿Queda claro? Segundo, en el caso de los piadosos, las aflicciones son fruto de la misericordia del pacto. Repito, en el caso de los piadosos, las aflicciones son el fruto de la misericordia del pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Pacto de qué?
de la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Miremos por un momento 2 de Samuel 7:14. Si alguno en casa me hace el favor, me puede leer 2 de Samuel 7:14 para saber si están poniendo cuidado. Amén. Segunda de Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Amén. ¿Sí lo notan? Yo seré para él padre. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Y luego dice, y él me será hijo. Entonces antes no éramos ¿qué? Hijos. Ahora sí, porque dice, ahora me será hijo. Y luego dice, entonces ahí uno dice, entonces como soy hijo, entonces me va a abrazar, me va a llenar de picos. Dice, y si él hiciera el mal, mire lo que dice, ¿yo lo qué? ¿Cómo lo castigaré? Con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Entonces él lo está corrigiendo como un padre. Cambio, mire, con los malvados. Miremos Eclesiastés 5:17. Mire lo que pasa con los malvados. Estamos viendo la diferencia entre la corrección entre el piadoso o el hijo de Dios y el malvado. Dice Eclesiastés 5:17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas. Todos los días de su vida. Mire lo que le sucede al malvado. ¿Comerá qué? En tinieblas. ¿Cuántos días? Todos. Con mucho afán y dolor y miseria. ¿Sí lo notan? O sea, es con dolor, con afán y miseria. ¿Hasta ahí estamos? Las aflicciones de los malvados son las promesas y las arras del infierno. O sea, ellos están sufriendo porque Dios les está mostrando cuál es su fin eterno. Son como esas arras que Él les está dando de él, del infierno. Terrible, ¿no? Son como la inmovilización de un malhechor que precisa su ejecución. Es como cuando el malhechor es cogido en fragancia, entonces ya sabe lo que le espera. ¿Cierto? Esas son las aflicciones para el malvado. Y veamos que para el Hijo de Dios es como un padre que está corrigiendo a un hijo. Tercero, las aflicciones mejoran a los piadosos. Escuche bien esto. Las aflicciones mejoran a los piadosos, pero empeoran a los malvados. O sea, el piadoso, como dice la palabra, es como la luz de la aurora que va de un aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Ese es el piadoso. Pero los malos, al contrario, los empeora. Miremos por un momento Salmos 131. En Salmo 131 es lo que se espera de un creyente. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. O sea, ¿qué hace el creyente en las aflicciones? El creyente en las aflicciones, ¿qué es lo que hace? Clama a Dios, se postra ante Dios. O sea, él no se aleja de Dios, al contrario, él se acerca a Dios, no reniega de Dios, sino que él dice, clama a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? De Dios, ¿cierto? Ese es el creyente no reniega, ¿no? El creyente dice acá en el Salmo de lo profundo. ¿Qué es lo profundo? Lo más íntimo que hay en nosotros. De ahí clama el creyente, de allá él clama al Señor, le ruega a Dios. A ti clamo, dice el salmista.
Miremos lo que hace el malvado, el impío, Eclesiastés 5:17. Yo estoy esperando a que usted busque en la escritura para que usted mismo confirme. Dice Eclesiastés 5:17, además de esto, de todos los días de su vida... perdón, no, me equivoqué, ese ya lo hemos leído. Era Apocalipsis 16:9, perdóneme. Sí, señor. Apocalipsis 16:9. Mire los malvados, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para dar gloria. ¿Sí se da cuenta lo que hace el malvado? El malvado lo que hace es blasfemar el nombre de Dios, se va contra Dios, se va contra su Dios, o contra Dios, porque pues no es su Dios definitivamente. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, ahora vamos a ver algunas aplicaciones o utilidades de lo que hemos estudiado hasta el momento. Entonces, la primera, no debe sorprendernos ver a Israel en la casa de servidumbre. La santidad de los santos no los eximirá de su sufrimiento. Cristo era el santo de Dios y sin embargo pasó por el horno de hierro. Miremos 1 Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12, dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces ahí está más claro, no podemos sorprendernos del prueba de fuego, de la prueba de fuego que nos ha sobrevenido, como algo extraño. Uy, pero ¿por qué a mí? Pero si yo soy tan bueno. No, eso no nos debe de sorprendernos, ¿sí? Sino por el contrario, sí, debemos estar preparados. Aunque sus ovejas tienen la señal de la elección, aunque nosotros como ovejas, como hijos de Dios, tenemos la señal de la elección, podemos ser trasquilados. Los piadosos tienen algún bien en ellos, motivo por el que el diablo los aflige. Miren lo que dice acá. Y algún mal en ellos, motivo porque Dios los aflige. O sea, si hay un bien en nosotros, es de Dios. ¿Y qué nos aflige porque hay un bien en nosotros? El diablo. A él no le gusta que haya bien en nosotros, entonces nos aflige. Mire, está haciendo mucho bien, nos aflige. Y como hay mal en nosotros, ¿quién nos aflige? Dios. Entonces, por ambos lados somos afligidos. Si ven, hay dos linajes en el mundo, estemos preparados para ser sometidos a la barra de corrección. El Evangelio nos habla de reinar, pero también de sufrir primeramente. O sea, sí vamos a reinar, pero primero vamos a sufrir. Cristo primero que reinó, sufrió en la cruz. Miremos 2 Timoteo 2:12. Se lo voy a leer para que no... 2 de Timoteo 2:12 dice: sufrimos también, si sufrimos, dice 2 de Timoteo 2:12, también reinaremos con él. Entonces, si nosotros sufrimos, ¿vamos a qué? A reinar con él. Yo sé que de pronto usted esperaba, hoy van a hablar de que el nuevo año, de que nos va a ir bien, de que somos poderosos, de que vamos a salir en victoria, en gloria, y los veo como que nos están hablando. Pero ese es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tranquilo que
que también hay cosas buenas para nosotros si tenemos puesta la mirada en el galardón, en el Señor. Dice segundo, la aflicción no siempre es señal de ira de Dios. Escuche bien esto. La señal no siempre es señal de la ira de Dios. Israel, ¿quién era Israel? La niña de los ojos de Dios, un tesoro especial para él por encima de todos los demás pueblos. Pero ese Israel estuvo en la casa de servidumbre, o sea, la niña de los ojos de Dios, su Israel, su pueblo, él lo metió a... Entonces no es señal de la ira de Dios siempre. Tendemos a juzgar y censurar a quienes se hallan en un estado de aflicción. ¿Sí le ha pasado? Es un hermanito que está en estado de aflicción, usted dice, uy, ese hermanito, quién sabe ya qué, cómo fue que pecó, qué fue lo que hizo, que mire que le llegó esa enfermedad, que mire que le llegó... Acuerde que estamos hablando de creyentes. Si al creyente le viene una aflicción, ¿cierto? Entonces tenemos a juzgar a nuestros hermanos. ¿Sí? Pero vemos en la escritura, por ejemplo, en Hechos 28:4, cuando Pablo cogió una serpiente en su mano, una víbora, dice que los naturales de ese pueblo, cuando él cogió la serpiente, dijeron, ¿qué dijeron? Dijeron que iba a morir, ¿cierto? Inmediatamente mandaron el juicio contra Pablo. Dice, justicia no le ha concebido vivir. Entonces dijeron, mejor dicho, quién sabe Pablo qué hizo, que Dios lo va a matar. Así, cuando las aflicciones vienen sobre los piadosos, tendemos a censurarlos, a afirmar que son mayores pecadores que los demás y que Dios los aborrece. Pero esta acusación demuestra falta de sabiduría. ¿No estaba Israel en la casa de servidumbre? ¿No estuvo Jeremías en el calabozo y Pablo una noche y un día en lo profundo? Miremos 2 Corintios 11:25. Dice 2 Corintios 11:25, 3 veces he sido azotado. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿Usted ha sido azotado? ¿Sí? No, ¿cierto? Con vara. Una vez apedreado. ¿Usted ha sido apedreado? 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con náufrago en el alta mar. Mire, si eso le pasó a Pablo, y ya habíamos hablado de nuestro Señor Jesucristo, que era el más piadoso y el más santo, entonces no podemos decir que cuando un creyente está pasando por aflicción, es que es el más grande pecador. La aflicción de Dios está tan lejos de demostrar aborrecimiento, esta parte es muy interesante, que su ausencia lo hace. O sea, cuando Dios está afligiendo, está mostrando su amor. No está mostrando su aborrecimiento, está mostrando su amor. Miren lo que demuestra Dios cuando no aflige. Miremoslo en Oseas 4:14, este sí quiero que lo busquen. Mire lo que dice. ¿Ya lo encontró? Ese libro es difícil de encontrar. ¿Oseas qué? Oseas 4:14. Está después de Daniel. Mire lo que dice. No castigaré, mire lo que dice el Señor, no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan. Leí una parte, ¿o todo? ¿Sí se da cuenta? Señora, si vea que sus hijas se prostituyan, no las va a castigar. El mayor castigo de Dios es cuando no castiga. O sea, haga cuenta usted que usted vea a un hijo haciendo algo malo y usted lo vea y usted pase como si nada. Ese hijo
para él ese es el más grande castigo, que el papá o la mamá lo dejen ahí, que siga haciéndolo lo malo. Si realmente es un padre o una madre amoroso, lo van a llamar, ¿usted qué es lo que está haciendo? Y lo va a castigar. Entonces, cuando Dios no nos castiga, su mano es más pesada cuando es más ligera. O sea, cuando es menos pesada, realmente es que no nos está castigando. El juez no marcará a fuego la mano de aquel a quien tiene previsto ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que si Dios ya tiene esta persona definitivamente ha despreciado a Dios, ¿cierto? Como Esaú, podríamos decirlo, Dios ya lo deja sin castigo, lo deja que ya porque él va a tener un castigo eterno en el infierno. Entonces no es necesidad de castigarlo porque ya va a pasar una eternidad en él, en el infierno. Tercero, estamos en las utilidades o en las aplicaciones. Si la propia Israel de Dios puede estar en la casa de servidumbre, las aflicciones no demuestran en sí mismas la desdicha de un hombre. Ciertamente, la falta de arrepentimiento del pecado es motivo de desdicha. Sin embargo, la cruz no lo es. ¿Qué es motivo de desdicha? Que una persona venga domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, escuche la palabra, escuche la palabra, escuche la palabra, escuche la palabra, y como si nada. No se arrepiente, sigue en su pecado, sigue en su maldad, sigue en su soberbia, sigue en su egoísmo, sigue en la perversidad de su corazón, y escucha y escucha. Eso es motivo de desdicha. Pero el que está siendo afligido como Cristo, dice, sin embargo la cruz no lo es. El que, ¿cierto? Debemos de sufrir con Cristo para reinar con Cristo. ¿Sí? Entonces el que está siendo afligido está siendo formado, está siendo limpiado, ¿cierto? Se le está formando el carácter de Cristo en él. El que no, dice ahí, ya sabe que le espera. Miremos por un momento Job 5:17. Job 5:17. Antes de leer Job, quiero leer acá, dice, si Dios tiene un plan al afligir a sus hijos para hacerlos felices, no son desdichados. El hecho que Dios los aflija tiene la finalidad de hacerlos felices, por lo que no es un desdichado. ¿Qué dice Job 5:17? He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios ¿qué? Castiga. Por tanto, no menospreciarás la corrección del Todopoderoso. ¿Qué dice ahí que es qué? Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, ¿cierto? Gozoso. Tampoco llegamos a la mente de que es que el que está siendo afligido tiene que andar cantando y no es eso, porque eso ya sería como masoquismo. O sea, él está afligido, ¿cierto? Está pasando por una circunstancia difícil, está afligido su corazón, ¿sí? Pero ¿qué es realmente lo que hace que esta persona esté con gozo? Está en paz con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Él sabe que, creo que se lo vamos a leer ahora, pero es una leve tribulación momentánea,
que es una leve tribulación momentánea. Si nosotros vivimos 100 años, pues van a ser 100 años. Si vivimos 70, pues 70. ¿Sí? Lo que Dios nos dé de vida. Esa va a ser nuestra leve tribulación momentánea. Pero no tiene comparación esa leve tribulación momentánea con una eternidad con Cristo, o sí tiene comparación. El apóstol Pablo, miramos al apóstol Pablo, ¿hace cuánto está con el Señor? Más de 2000 años, no, ¿sí? Casi, más o menos ya casi. Bueno, pongámosle 1000 algo. ¿Cuánto estuvo aquí en la tierra? ¿Cuánto sufrió por el Señor? Si fueron 20 años, después de que él conoció al Señor. Bueno, yo no tengo, pero supongamos. Se compara ese tiempo que él sufrió aquí en la tierra con todo el tiempo que él estaba con el Señor. No tiene comparación. ¿Sí? A nosotros nos parece, uy, ya, tantos, no, es una eternidad con el Señor. ¿Cómo son bienaventurados? El mismo tercero, ¿cómo son bienaventurados? Miren cómo somos bienaventurados. Aquí como que me adelanté. Porque son más santos. Hebreos 12:10. Dice Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días, así mismamente, nos disciplinaban, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres. ¿Quiénes nos disciplinaban? Nuestros padres. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿sí ve? Para hacernos más santos. O sea, cuando el Señor nos disciplina, nos está haciendo más santos. En Hebreos 12:10 está, ¿cierto? Para que participemos de su santidad. Vamos ahora a Proverbios. No, perdón. Proverbios 3:12. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí lo nota? Entonces, nos disciplina porque gozamos del favor de Dios. Lo que yo les decía, si Él es nuestro Padre, nos va a disciplinar, ¿cierto? Dice acá, el orfebre ama el oro que introduce en el horno, ¿cierto? Usted ve el orfebre con su oro y él tiene su oro y está como contento, ¿cierto? Su oro. Pero sin embargo él coge ese oro y ¿qué hace? Lo mete ¿dónde? En el horno. ¿Y qué hay en el horno? Fuego. O sea, así nos prueba Dios, como el oro. Nos mete en la aflicción, en el fuego. Pero él ama su oro. Pero él lo mete ahí en el horno, ¿por qué? Porque va a purificarlo. Y de ese oro va a ser joyas. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Así no parezca. Pero Él nos está haciendo a nosotros cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Miremos Salmos 91:15. Dice, me invocará y yo le responderé. Como Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dice que Él está con nosotros, ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? Contésteme. ¿Dónde? En la angustia. Qué bonito, ¿cierto? En la angustia. Es una promesa muy hermosa. Cuando usted tiene plata, cuando todo le va bien, usted tiene amigos, ¿cierto? Todos lo quieren. ¿Sí o no? Yo nunca he tenido, pero me imagino. Que claro, cuando usted lo ven con platica, eso todo el mundo, uy, ¿qué más, hermano? ¿Cómo está bonito hoy? ¿Cierto? Lo aman aún. ¿Sí? Pero Dios no dice que cuando usted esté así, sino cuando usted como, en la angustia. Dios no es de esos amigos que solo está con usted por interés. Él va a estar en el momento
donde usted va a tener más angustia. Ahí donde todo el mundo se le va, donde lo dejan solo. Donde usted mira para el lado y le dice, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están los que hasta la muerte con usted? Todos desaparecen. Pero el Señor no nos va a dejar en la angustia. Entonces, no puede ser desgraciados quienes cuentan en su aflicción con la poderosa presencia de Dios para apoyarlos y su misericordiosa presencia para santificarlos. Porque cuanto mayor sea la aflicción que sufran, más elevado será el grado de gloria que se obtenga. Cuanto más profundamente se hayan sumidos en el horno de hierro, más elevado será el lugar en el trono de gloria. Cuanto más pesada su cruz, más pesada será su corona. Si las aflicciones, pues, hacen que un cristiano sea bienaventurado, no se le puede calificar de desgraciado. O sea, cuando usted ve a un hermano que está pasando en angustia, dificultades, las que sean económicas, familiares, las que sean, ese cristiano está siendo formado. Usted no lo puede tildar, o no podemos tildarlo como desgraciado, sino al contrario, Dios está con él en su angustia. ¿Sí? ¿Cuándo más clamamos a Dios? Cuando estamos en angustia. ¿Quién lo hace? Un creyente. El malvado, ¿qué hace? Reniega de Dios. Cuarto, la misericordiosa providencia de Dios hacia sus hijos, aunque estén en la casa de servidumbre y les golpee la aflicción, esta no los dañará. ¿Qué daño hace el aventador al grano? Tan solo separa la paja de él. O el pus al cuerpo, tan solo lo limpia el acceso. La casa de servidumbre logra lo que las ordenanzas no consiguen. En ocasiones humilla y reforma. Entonces, lo que las ordenanzas no consiguen, sí lo consiguen las aflicciones, ¿cierto? Entonces, apliquémoslo a los jóvenes. Entonces, la mamá le dice al joven, a la jovencita, le da consejos. Ella cree o él cree que sabe más que la mamá, ¿cierto? Y no le hace caso. Y cuando viene el problema, cuando vienen las dificultades, ¿cierto? Entonces allí la jovencita se humilla y dice, mi mamá tenía razón, o mi papá tenía razón, o el joven, mi mamá tenía razón y mi papá tenía razón, ¿cierto? Ya se humillan. Y cuando ellos ya son grandes y tienen sus hijos y decían, yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a ser más chévere, van a ser igualitas a la mamá con sus hijos, o peores. ¿Si es así o no es así? Es verdad. Uno cuando era joven era, yo cuando sea grande eso me voy a comprar es una tienda de dulces y dulces para todos. Y que todos coman dulces. Un ejemplo, ¿no? Pero usted cuando es grande dice, no, ¿cómo voy a hacer esa? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo solo los miro a los jóvenes y digo, Dios les dé sabiduría, entendimiento, ellos sepan el amor de Dios y sepan escuchar a los adultos, que es para su bien, porque los amamos, queremos que ellos no pasen cosas feas, ¿cierto? Sino por el contrario. Bueno, dice Hebreos 12:11. Dice Hebreos 12:11. Dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. ¿Sí se dan cuenta que el que está en disciplina no anda al presente, para él no es algo de gozo, sino de... Pero dice, después da fruto ¿qué? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, esa disciplina va a dar un fruto, y ese fruto es un fruto apacible ¿de qué? De justicia. Entonces, si Dios nos está disciplinando, esa aflicción nos va a enriquecer el alma y nos va a producir esos frutos de justicia.
Amén por las aflicciones. Amén, ¿cierto? Amén. En el mundo habrán ¿qué? Aflicciones. Quinto, si Israel está en la casa de servidumbre, si el Señor trata así a sus propios hijos, qué severo será con los malvados. Entonces, si así trata a los hijos, mire cómo será con los malvados. Si es tan severo con aquellos a quien ama, ¿cómo lo será con aquellos a quien aborrece? Lucas 23:31 dice, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O sea, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si en el árbol verde, o sea, el árbol verde, ¿quiénes son? Los hijos. Y Él dice, si se hacen estas cosas, ahí viene hablando de toda la tribulación que viene. Entonces, si pasa todo esto en nosotros, en los hijos, en el pueblo de Israel, dice, ¿qué no se hará en el seco? Si se trata con semejante severidad a quienes oran y lloran por el pecado, ¿qué será de quienes blasfeman, quebrantan el día de reposo y son impuros? Si Israel se encuentra en el horno de hierro, los malvados irán aparte al horno de fuego del infierno. Entonces, los creyentes están en el horno de hierro. Dios nos está afligiendo, nos está perfeccionando, nos está llevando hasta la estatura de Cristo, pero los malvados van a estar en el horno de ¿qué? De fuego. ¿Y ese horno de fuego qué es? El infierno, ¿cierto? Donde el fuego nunca se apaga. Saber que el pueblo de Dios sufre aflicciones, escuchen a los amigos que nos están aquí con nosotros hoy. Dice, saber que el pueblo de Dios sufre aflicciones debería ser la noticia más triste para los malvados, o sea, para los que no han creído. Que piensen en lo terrible que será la situación de los pecadores. Primera de Pedro 4:17. Voy un poquito más rápido porque creo que el tiempo nos alcanzó y todavía me falta. Dice Primera de Pedro 4:7. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces ahí está claro. Si el juicio va a comenzar por la casa de Dios, por los creyentes, ¿cierto? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio, que han escuchado la palabra, que se les ha predicado y han hecho oídos sordos? Eso después, eso más adelante. El día de salvación, dice la palabra, ¿cuándo es? Hoy, es ya. Dios no te está pidiendo nada. Es que Dios quiere que yo deje tal cosa. No, Él no te está pidiendo que dejes nada. Él te está pidiendo que te arrepientas de tu pecado, no más. Y que corras a Él en fe. Él no te está pidiendo nada. Ya cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y corremos en fe, Él se encarga de nosotros. Se encarga de quitarnos lo que tenga que quitarnos. Ahí lo está diciendo. Nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a guiar, nos va a enseñar. Como un padre a un hijo. Segunda utilidad, ya casi terminamos. Primero, de la segunda utilidad. No concibamos las aflicciones en términos negativos. Los cristianos tienden a considerar la cruz y el horno de hierro como algo temible y hacen lo posible para evitarlos. Ciertamente en ocasiones llegan a caer en el pecado con tal de eludir las aflicciones. Esto es importante, hermanos. Nosotros como creyentes no podemos pecar por esquivar las aflicciones. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Entonces, yo estoy pasando por una situación económica difícil y me proponen un negocio chueco, torcido.
Y usted dice, uy, no, pero este negocio, mire ahí, me voy a ganar tanto. ¿Usted qué está haciendo? Dios lo está pasando por un proceso en la economía, sus finanzas. ¿Sí? Y usted dice, no, pues yo voy a aprovechar que me están... Y acepta ese negocio. Usted está como esquivando la aflicción. Pero si usted es un hijo de Dios, le va a venir una más difícil. Más adelante. Claro. Porque pues obviamente usted va a superar eso y usted dice, uy no, mire, pero va a venir algo más difícil. ¿Listo? La casa de servidumbre no es el infierno. Consideremos que la aflicción proviene de un Dios sabio que determina todo lo que nos acontece. Las persecuciones son como el boticario nos administra los fármacos que Dios, nuestro médico, nos ha prescrito. La aflicción tiene un lado positivo, tal como tiene uno negativo. Dios puede endurecer nuestras aflicciones y suavizar nuestro ajenjo. Tal como abundan nuestras aflicciones, así también abundan nuestros consuelos. ¿Qué tiene de positivo las aflicciones? Que entre más usted sea afligido, más va a tener ¿qué? Consuelos. Pues entre más afligido, más consuelos. ¿Sí? Es como cuando usted pelea con su esposa o con su esposo. Se peleamos, pero lo bonito es la reconciliación. Entonces usted pelea harto para que hayan hartas reconciliaciones. ¿Sí? No, mentiras. Entonces, hermanos, no debemos esquivar las aflicciones. Dios nos va a consolar en medio de la aflicción. Qué bonito. El mismo Dios nos consuela. Segundo, consuelos, porque pues han de albergar los cristianos, porque han pues de albergar los cristianos pensamientos tan negativos acerca de las aflicciones. No contemplemos su rostro sombrío, sino el mensaje que nos trae, que es el enriquecernos en la gracia y en el consuelo. Ya lo hemos dicho. Tercero, si Israel se encuentra en ocasiones en la casa de servidumbre, en un estado de aflicción, pensemos en ello atentamente. No digamos como Job, en mi nido moriré. O sea, Job decía, como cuando uno dice, aquí déjeme inquietico, ¿cierto? Aquí estoy bien, ¿cierto? En mi nido moriré. Job 29:18. O sea, muchos de nosotros queremos eso de Job, ¿cierto? Queremos como que nos dejen, que no nos pase nada malo, que todo sea bueno. En la casa de fiesta pensamos en la casa de servidumbre. Pónganle cuidado. Tú que ahora eres Noemí, ¿quién era Noemí? Que era risa, ¿cierto? Alegría. ¿Qué pasó con Noemí? Luego fue ¿quién? Mara, ¿cierto? Amargura. Ruth 1:20. Entonces primero podemos estar en gozo, en tranquilidad, pero van a venir aflicciones como le vinieron a Noemí. ¿Con qué facilidad puede cambiar la situación, cierto? Un momento estamos alegres, contentos, estamos como Job en nuestro nido, ¿cierto? Pero en un momento puede cambiarnos todo, ¿cierto? En un momento puede cambiar nuestra situación. Y el gozo supremo puede transformarse en una catástrofe, ¿cierto? De un momento a otro usted está bien y puede que su vida le cambie. Todas las cosas materiales están sujetas a un cambio. Prever la aflicción, póngale cuidado a lo que dice aquí, prever la aflicción nos haría sobrios. O sea, al estar usted siempre pensando, como dice la Escritura, en el día malo, algún día va a llegar un día malo. Es bueno prever la aflicción. Nos hace muy sobrios y moderados en nuestra utilización de los deleites legítimos. Nos curaría de excesos. Entonces, digamos, usted tiene un momento económico bueno y usted puede decir, ¿puedo pedir que de pronto más adelante me falte? Eso es ser uno sabio y tener un ahorro, tener unas, ¿cierto? Si lo puede hacer. Entonces,
eso es bueno. Jesucristo, en medio de un banquete, o sea, él estaba en medio de un banquete, estaban los apóstoles comiendo con él. ¿Él qué dijo? ¿De qué habló él? De su muerte. O sea, en medio del banquete, él habló de su muerte, de que lo iban a crucificar. O sea, en medio del gozo, es bueno prever las aflicciones. La previsión de la aflicción nos prepararía para ella, nos sacaría del mundo y nos empujaría a buscar las pruebas de nuestra profesión. Sí, muchos de pronto están bien, están en gozo, están en paz, todo les sale bien, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de venir a la iglesia en momentos de gozo, de felicidad. No prevén que va a venir días difíciles. Deberíamos comprobar el aceite que hay en nuestras lámparas. Ese es ser sabio. ¿Qué gracia podemos encontrar? O sea, ¿qué hay en nosotros? ¿Cierto? ¿Qué hay en nosotros para el día de la aflicción? ¿Hay fe? ¿En nosotros hay fe? ¿Hay confianza en Dios? ¿Sí? Cuando venga ese día duro, ese día malo, ¿qué hay en nosotros? Probémonos a nosotros mismos para poder resistir en el día malo. Imprudente será el soldado que mantenga envainada la espada cuando se disponga a luchar. Quien anticipe los sufrimientos tendrá preparados el escudo de la fe y la espada del Espíritu, para que nada lo tome desprevenido. Entonces, aún en los momentos de gozo, de abundancia, de paz, ahí debemos seguir buscando a Dios, ¿cierto? O sea, debemos prepararnos para el día malo, ¿sí? Dice la palabra que vendrá un día malo, y si nosotros no estamos preparados, no hay aceite en nuestras lámparas, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a renegar, vamos a nuestro puño contra Dios y lo vamos a hacer lo que dijo la esposa de Job. ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Eso dice la mujer que no tiene a Dios. La mujer que tiene a Dios, ¿qué hace con el esposo? Lo levanta, oremos, busquemos de Dios. Él nos va a sacar de esta situación. Sí, Él es bueno, Él es misericordioso. Esa es la mujer sabia que edifica su casa. Cuarto, ¿sí? ¿Cuarto? ¿Se están escribiendo? Ya. Cuarto. Ya es el último, ya para terminar. Si llegan las aflicciones, esforcémonos en conducirnos sabiamente como cristianos, para que podamos abordar nuestros sufrimientos. Esto es, soportándolos con paciencia. Mire lo que dice Santiago 5:10. Santiago 5:10, ¿qué dice? Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a quienes, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cómo andaban los profetas? ¿Cómo andaban estos hombres? ¿Quejándose? ¿Murmurando contra Dios? ¿Qué decía Pablo en la prisión? ¿Qué decía? Hace Dios al que yo sirvo, mire, me tenía aquí en la prisión. ¿Decía así? Él cantaba. Los apóstoles, Pedro, cantaban. A pesar de la aflicción, estaban en la cárcel. Cosas difíciles. Los apedreaban, los escupían, los golpeaban, los azotaban. Dice que salían gozosos. Unos hasta murieron. Pero ¿cómo salían? Gozosos. El primer mártir, Esteban, cuando lo estaba martirizando, ¿qué dijo? Perdónalos porque no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cierto? Miremos Lucas 22:42. Ya para terminar. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 22:42. En ese momento Cristo estaba orándole al Señor porque iba a ser crucificado, ¿cierto?
Y el Señor le dice, él estaba pidiendo que si era posible pasara de él la copa. Sí, porque toda la ira de Dios iba a caer sobre Cristo. Él no estaba pensando en los clavos, ni en la corona de espinas, ni en los látigos que le iban a dar. Él estaba pensando en que la ira del Padre iba a caer sobre él, que él iba a ser hecho pecado por nuestro pecado y que Dios iba a apartarse de él. Por eso él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado que nosotros cometimos cayó sobre Cristo. Él estaba pensando en eso, en que por primera vez él iba a ser pecado, todo el pecado. Y mire lo que él le dice, y nosotros como creyentes, como cristianos, deberíamos repetir lo mismo que el Señor en medio de nuestras aflicciones. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga la voluntad de Dios. Cuando el corazón demuestra un ánimo dulce y sumiso, es señal que la aflicción está santificada. Será entonces cuando Dios quite la aflicción y nos saque del horno de hierro, cuando descansamos en Él. Señor, haga su voluntad. Ahí descansamos en Él y confiamos que lo que Él va a hacer es lo mejor, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para los que le aman. Le digo a los amigos que nos están acompañando, que todavía no han confesado sus pecados, que todavía no han corrido a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo dio su vida por nosotros los pecadores. Cristo murió por todos nosotros. Aquellos que creen en su nombre, dice la palabra, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no quiere que Dios sea un juez el día que usted muera, si usted quiere que Él sea un padre, arrepiéntase de sus pecados. Él no le está pidiendo nada. No le está pidiendo que deje algo. Si usted está pensando es que Él quiere que yo deje, Él no le está pidiendo que deje nada. Él solo le pide que usted confíe en Él, que usted se arrepiente de sus pecados y corra a Él, creyendo que Cristo Jesús era el Hijo de Dios que murió en esa cruz y que pagó por nuestros pecados. Y Él lo lavará con su sangre y hará de ti un hijo de Dios. Vas a tener aflicciones, porque en este mundo tendremos aflicciones, pero Él te va a consolar en medio de las aflicciones. Oremos. Padre, una vez te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, tu palabra es verdad, Dios, es la suma de la verdad. Nosotros, Señor, somos culpables, todos hemos pecado, pero, Señor, sabemos que merecemos aún más de lo que nos puede estar pasando, porque la paga del pecado es el infierno, es una eternidad en ese lago de fuego donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Pero, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús, siendo el único que no ha pecado, murió en una cruz porque tú lo hiciste pecado. Ahí Él pagó por nosotros, por los que hemos confiado en su obra redentora, esa obra consumada y perfecta. Gracias porque, Señor, tú eres un Dios de amor y nos lo has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos. Quita la dureza en nuestros corazones, quita, Señor, de nosotros, Señor, tanta dureza que hay en nosotros. Permítenos, Dios, caer postrados ante ti, ante el único Dios, al Dios de amor y de misericordia. Señor, obra a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú la enviaste y que dé fruto a tu tiempo, Dios. Que tú traigas vida, Dios, a esta iglesia.
traigas vida eterna, bendito Dios. Te damos gracias nuevamente porque sabemos que aún en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, tú nos has prometido que ahí estarás con nosotros. Tal vez, Señor, las demás personas en que confiamos nos han desamparado, nos han dejado. Señor, pero tú nunca nos dejarás si hemos depositado nuestra fe en ti y nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias nuevamente, te damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén. Hermanos, hasta aquí, los dejo con el